El café de Manhattan relucía con candelabros de cristal cuando Isabella Sterling pasó junto a la mano extendida de Ethan Carter, rechazando por completo su saludo. Se acomodó en su silla, sus tacones de diseñador repiqueteando con desdén contra el suelo de mármol. Su mirada recorrió la camisa sencilla, las manos callosas, la leve mancha de aceite en el puño. «Así que eres Ethan», dijo con la voz destilando desdén. «Solo un mecánico». La palabra quedó suspendida entre ellos como un insulto. Afilada y deliberada, no tenía ni idea de que en 30 minutos, este hombre al que despachó con tanta facilidad se convertiría en lo único que se interpondría entre ella y la muerte. Isabella Sterling dominaba las salas de juntas con la misma eficiencia despiadada que aplicaba a todo en la vida. A los 34 años, dirigía Meridian Capital, un fondo de cobertura que movía miles de millones en los mercados globales con precisión quirúrgica. Su ático se extendía 40 plantas sobre Manhattan. Sus ventanales, del suelo al techo, enmarcaban una ciudad que había conquistado una adquisición hostil tras otra. Esta mañana, como todas las mañanas, había desayunado sola en una mesa de comedor de 3,6 metros. Su reflejo se multiplicó en mármol pulido hasta que no pudo distinguir qué versión era la real. 3 años atrás, había estado en la Catedral de San Patricio con un vestido de novia de $40,000, esperando a que el hombre que había elegido esa mañana vaciara sus cuentas conjuntas y desapareciera con su secretaria. 200 invitados vieron su transformación en tiempo real, de novia a mujer abandonada a algo más duro que diamantes. La humillación cristalizó en certeza. La vulnerabilidad era la muerte. El amor era lujo. No podía permitírselo. Se había reconstruido en alguien que sacaba la primera sangre, que encontraba la debilidad como un detector de metales encuentra monedas. La gente de clase trabajadora le recordaba a las chicas que había sido suave, confiada, destructible. Ethan Carter se movía con deliberada quietud, la clase de quietud que hacía que el aire pareciera más sólido. A los 36 años, se comportaba como alguien que había aprendido que las amenazas peligrosas rara vez se anunciaban. Esas manos llenas de cicatrices que solo veía como prueba de su trabajo manual, una vez ensamblaron rifles en la oscuridad, abrazaron a amigos moribundos, le construyeron a su hija Lily una casa en el árbol que podía sobrevivir a huracanes. La mancha de aceite no era descuido, sino amabilidad. Arregló el auto de la señora Chen al amanecer para que pudiera hacer su turno en el hospital. Lo que Isabella no sabía era que Ethan todavía se despertaba a las 3:17 algunas mañanas, con la sangre fresca de sus compañeros muertos en las manos. Aunque habían pasado 4 años desde Kandahar, planeaba las rutas de Lily a la escuela con precisión militar. Conociendo cada salida, cada casa segura, se sorprendió analizando multitudes en busca de amenazas, calculando radios de explosión, notando que manos eran visibles. El mundo civil quería que olvidara su entrenamiento. Pero el entrenamiento se había convertido en su esqueleto, quítelo, y se derrumbaría. Había elegido arreglar motores en lugar de contratos militares privados de 6 cifras porque Lily necesitaba un padre que volviera a casa todas las noches, no uno que pudiera volver a casa en una caja. Su amiga en común, Chloe, había orquestado esta reunión con precisión, diciéndole a Isabella que era un contacto de negocios, diciéndole a Ethan que se trataba de la restauración de autos clásicos. Ninguna de las dos historias era cierta, pero ambas eran más fáciles que explicar que a veces la cura para una herida era la exposición a otra. Trabajar con las manos, reflexionó Isabella, removiendo su café con leche de 16 pesos con deliberada lentitud debía ser muy liberador. Sin reuniones de la junta, sin proyecciones trimestrales, sin consecuencias reales más allá de si un motor arranca o no. Sonrió, con la agudeza suficiente para cortar vidrio, aunque imagino que la estimulación intelectual se estanca rápidamente. ¿En qué piensas debajo de esos autos? Listas de la compra, resultados de béisbol. Ethan reconoció la técnica de interrogatorio, superioridad establecida, sondear la debilidad, mantener la distancia psicológica.
Notó cómo sus dedos tamborileaban contra la mesa en patrones que sugerían ansiolíticos. Como sus ojos seguían cada movimiento del café como si estuviera calculando rutas de escape. Trauma. Reconocer el trauma. Incluso vistiendo marcas de diseñador. Ayer pensé en la dinámica de fluidos. Dijo con calma. Su acento de Oklahoma apenas perceptible después de 20 años. Cómo se comporta el líquido de frenos bajo presión extrema. Cómo los sistemas diseñados para detener algo pueden fallar catastróficamente si un componente se ve comprometido. Hizo una pausa, sosteniendo su mirada. También pensé en el proyecto de ciencias de mi hija en Venus. La presión atmosférica allí aplastaría a un humano en segundos. La sonrisa de Isabella se esfumó. No esperaba resistencia. ¡Qué maravillosamente arcano! Aunque supongo que alguien tiene que entender la mecánica mundana. Se recostó, despidiéndolo con lenguaje corporal. Acabo de cerrar una adquisición de 300 millones que transformará la industria farmacéutica. El tipo de complejidad que requiere años de educación para comprender debe ser agotador, observó Isen, con un tono neutral como el agua. Todas esas vidas reducidas a números en hojas de cálculo. Las palabras aterrizaron como una bofetada disfrazada de caricia. Los ojos de Isabella brillaron peligrosamente. Vidas mejoradas por una asignación eficiente de capital. Aunque no esperaría que alguien que arregla autos entienda el impacto macroeconómico. Tienes razón, dijo Isen simplemente. Simplemente entiendo las máquinas. Son honestas. Cuando algo se rompe, puedes verlo, arreglarlo, hacer que vuelva a funcionar. Nada de fingir, nada de adquisiciones hostiles, nada de dejar a la gente destruida por márgenes de beneficio. Mientras Isabella agudizaba su siguiente ataque verbal, la atención de Isen ya se había dividido. 3 hombres habían entrado hacía 4 minutos. Movimientos demasiado coordinados para desconocidos, demasiado cuidadosos para amigos. Habían elegido mesas que triangulaban la sala, creando campos de fuego superpuestos. El que estaba junto a la ventana no dejaba de tocarse las costillas, comprobando un arma oculta. El líder junto a la puerta tenía la mirada perdida que Isen reconocía de los espejos. Su cuerpo se movió imperceptiblemente, la memoria muscular tomando el control. Calcula distancias. 2,4 metros al hostal más cercano. 3,6 metros a la cocina. 4,5 metros a la salida. Inventario de armas, platos de cerámica, jarra de cristal, el bolígrafo táctico que llevaba por costumbre. Su respiración se estabilizó a un ritmo de combate mientras Isabella continuaba hablando de Tokyo Ventures y las jugadas de poder en Manhattan. ¿Te importaría cambiar de asiento? Isen interrumpió con una voz que transmitía nueva autoridad que hizo que Isabella se detuviera a media frase. Necesito mirar hacia la puerta. Su risa fue brillante y mordaz. ¡Qué deliciosamente paranoica! ¿Crees que alguien va a repeler a través de las ventanas? Esto es Tribeca. No es territorio talibán, pero algo en su mirada, una dureza que no había estado allí, la hizo obedecer. Mientras cambiaban, añadió, supongo que esto es algo militar machista. Chloe mencionó, serviste. No pudiste soportar la vida civil. Tras el insulto apenas registrado, Isen vio como la mano del líder desaparecía dentro de su chaqueta. La huella de una pistolera de hombro era visible. Los otros 2 habían dejado de fingir que tomaban café. Lo que fuera que estuviera a punto de suceder ya estaba decidido. Su mano encontró su teléfono, con el pulgar sobre la llamada de emergencia, pero sabía que sería demasiado tarde. Estos hombres tenían una mirada de desesperación mezclada con determinación, la combinación más peligrosa. Escuchen atentamente, dijo, bajando la voz hasta apenas un susurro. En unos 30 segundos, algo malo va a suceder. Cuando suceda, agáchense y giren a la izquierda hacia la cocina. No hagan preguntas. No lo duden. No miren atrás. ¿Pueden hacerlo? Isabella volvió a reír, pero el sonido se apagó. Su comportamiento había cambiado por completo.
El mecánico afable había desaparecido, reemplazado por algo que hacía que su cerebro primitivo gritara peligro. ¿De qué hablas? La camarera universitaria que se acercaba a los tres hombres no tuvo ninguna oportunidad. Su bandeja se balanceaba precariamente mientras navegaba entre las mesas. El universo contuvo la respiración. Entonces tropezó, quizá con la correa de una bolsa, quizá con la nada. La bandeja se desplomó, el café se derramó como sangre sobre el mármol. El hombre junto a la ventana se levantó de un salto, maldiciendo, y su chaqueta se abrió por completo. La Glock 19 era claramente visible. Un armazón de polímero negro inconfundible para cualquiera que supiera lo que era la muerte. La mano de Isen cruzó la mesa, agarrando la muñeca de Isabella con tanta fuerza que le dejó un moretón. Ahora el mundo estalló en caos. Tres armas aparecieron simultáneamente, sus portadores moviéndose con la coordinación de hombres que habían planeado este momento al detalle. Todos al suelo. Esto es un robo. Nadie se mueve. Nadie muere. La voz del líder se quebró por la adrenalina, revelando su edad, quizá 25, demasiado joven para el peso en sus ojos. La mente de Isabella, esa hermosa máquina capaz de procesar fluctuaciones del mercado y adquisiciones hostiles, simplemente se detuvo. El arma apuntando al techo parecía imposiblemente grande, imposiblemente real. Su cuerpo no respondía a las órdenes. Había negociado acuerdos multimillonarios, aplastado a la competencia, construido un imperio con rencor y ambición. Nada de eso importaba ahora. Tenía 7 años otra vez, escondida en su armario mientras sus padres gritaban abajo, indefensas, pequeñas y aterrorizadas. Isen se adelantó a sus pensamientos, su mano la jaló hacia abajo y debajo de la mesa con tanta fuerza que hizo que sus tacones de diseñador resbalaran sobre el mármol. Su cuerpo se colocó entre ella y el pistolero. Un escudo humano que no había pedido ni merecía. «Quieto», ordenó, con una voz diferente. Ahora, no el mecánico amable ni el padre paciente, sino algo forjado donde las órdenes significaban supervivencia. No las mires. No seas memorable. Controla tu respiración. 4 adentro, 4 afuera, 4 afuera. Hazlo ahora. Su propia respiración ya había cambiado. El oxígeno inundaba su sistema para lo que venía. El cóctel familiar de adrenalina y calma absoluta lo inundó. El tiempo se dilataba como siempre antes de la violencia. Podía verlo todo. El temblor en la mano del pistolero más joven sugería nervios de primerizo. El anillo de bodas que el líder tocaba sin parar como un talismán. Las marcas apenas visibles en el antebrazo del tercer hombre. Estos no eran profesionales. Eran hombres desesperados a punto de cometer un error irreversible. El pistolero más cercano, el de las marcas, acosaba a una pareja de ancianos, tirando del bolso de la mujer con tanta fuerza que la hizo caer al suelo. Su grito de dolor lo hizo reír, agudo y frenético. «Así es, abuela. Entrégalo todo». Estaba a 2 metros de distancia, lo suficientemente cerca como para que Isen oliera el sudor agrio de la abstinencia. Veía sus pupilas contraídas como diminutas. Un adicto que robaba para conseguir una dosis era impredecible, pero sus tiempos de reacción vulnerables se veían comprometidos. Su visión periférica se redujo. Isabella se apretó contra el suelo, sintiendo el frío mármol a través de su blusa de seda. Podía ver la mano de Isen alrededor de la jarra de agua, sus dedos comprobando su peso con la misma precisión que usaba para evaluar portafolios. No había vacilación en sus movimientos. No había miedo, solo cálculo. Lo observó respirar, firme como un metrónomo, mientras su propia respiración salía en jadeos de pánico que la mareaban. Cuando el adicto estuvo lo suficientemente cerca, Isen se movió con violencia, tan preciso que parecía coreografiado. La jarra se convirtió en un arma, balanceándose en un arco que impactó en la sien del hombre con un crujido húmedo. El pistolero cayó al instante, el arma se alejó con estrépito. Isen ya se estaba moviendo, recogiendo el arma con practicada eficiencia,
comprobando la recámara con un movimiento tan automático que parecía respirar. Movimiento de cocina. La levantó a tirones, casi llevándola en brazos mientras las balas destrozaban la cafetera junto a la que habían estado sentados momentos antes. Ella se tambaleó, sus tacones inútiles, su cuerpo no estaba diseñado para ese movimiento. Sin dudarlo, el brazo de Isen la rodeó por la cintura, levantándola parcialmente del suelo mientras los llevaba a ambos tras la relativa seguridad del mostrador. La mente de Isabella luchaba por procesar lo que veía. Este hombre al que ella descartaba como simple, de quien se había burlado por su trabajo de obrero, se movía como algo salido de una película de Jason Bourne. Cada acción era económica, decidida, letal. Cuando revisaba las esquinas, cuando se movía por el espacio, cuando sostenía el arma, todo hablaba de años de entrenamiento, de memoria muscular ganada en lugares donde los errores significaban la muerte. 2 hostiles restantes, dijo, más para sí mismo que para ella. Líder a las 12, usando a la madre como escudo. Segundo tirador flanqueando a la izquierda. Su mano libre encontró su rostro, obligándola a mirarlo. Isabella, necesito que me escuches. Cuando me muevo, pasa por la puerta de la cocina. Hay una salida al callejón. Corre y no te detengas. ¿Entendido? Ella asintió, incapaz de hablar. Su armadura de diseño había desaparecido, despojada por el terror, dejando solo la esencia de lo que era. Una mujer que había construido muros tan altos que había olvidado que todavía estaban hechos de papel. La voz del líder atravesó el caos. Sal, héroe. Sal o empiezo a disparar a civiles. Tienes 5 segundos. 5. El grito de un niño atravesó el aire. A través de la ventana de servicio, Isabella pudo ver que el líder había agarrado a una niña pequeña, tal vez de 5 años, apretando su arma contra su sien mientras su madre sollozaba y suplicaba. El rostro de la niña estaba surcado de lágrimas. Su pequeño cuerpo temblaba tan fuerte que parecía que se iba a romper en pedazos. 4. 3. La mandíbula de Isen se tensó, un músculo saltó bajo la piel. Isabella vio la guerra desarrollándose detrás de sus ojos. Evaluación táctica versus costo humano. Salvar a uno versus salvar a muchos. Las matemáticas del combate que nadie debería tener que calcular. 2. Espera, gritó Isen. Ya me muevo. Salgo. Suelta a la chica. Dejó el arma sobre el mostrador, visible pero no abandonada, y salió con las manos en alto. Isabella observó desde su escondite cómo se volvía deliberadamente vulnerable, ofreciéndose como blanco. El arma del líder giró hacia él. Olvidó momentáneamente a la niña. Mataste a Marcus, dijo el líder, con la voz cargada de algo que podría haber sido dolor. Era mi hermano pequeño. ¿Y lo mataste por qué? Por dinero asegurado. En fin, Isabella pudo ver el rostro de Isen de perfil, lo vio procesar la información y recalibrar. No está muerto, dijo Isen con voz firme y segura. Conmocionado. Quizás con una fractura de cráneo, pero vivo. Sé dónde golpear. Derribar a alguien sin matarlo. Tu hermano necesita atención médica, pero sobrevivirá si terminamos esto ahora. La mano del líder que sostenía el arma temblaba. De cerca, Isabella pudo ver que era joven, quizá de 23 años, con el agotamiento por cargar demasiado peso durante demasiado tiempo. No lo entiendes, dijo. Tienen a mi hija, dijo si no pagaba para esta noche. Se le quebró la voz. Tiene 7 años. La misma edad que... Miró a la niña que sostenía. Parecía verla de verdad por primera vez. El segundo tirador, todavía junto a la ventana, se removió nervioso. Tommy, tenemos que irnos. La policía llegará en cualquier momento. Cállate. Tommy gritó, blandiendo el arma salvajemente entre Isen y la multitud. Cállate y déjame pensar. Isen dio un pequeño paso al frente, con las manos aún en alto. Tommy, mírame. Yo también tengo una hija de 7 años. Se llama Lily. Le gustan los dinosaurios, el fútbol y los panqueques con chispas de chocolate. Otro paso. Sé lo que es sentir que harías cualquier cosa por protegerlos.
Pero así no es. Isabella observó, paralizada, cómo Isen transformaba lentamente la dinámica de la situación. Su voz nunca se alzó, nunca amenazó. Usaba la empatía como arma, la conexión como estrategia. Había negociado acuerdos de 100 millones con menos habilidad de la que él mostraba ahora. No sabes nada, dijo Tommy. Pero el arma bajó ligeramente. No sabes lo que es de verle a la gente equivocada. Verlos enviar videos de tu hija en la escuela, en el parque, haciéndote saber que pueden llevársela en cualquier momento. Entonces averigüemos esto juntos, dijo Isen. Pero primero, deja ir a la niña. Tú no eres este tipo, Tommy. Eres un padre que se desesperó. No te conviertas en algo de lo que tu hija se avergonzaría. Por un momento, el mundo pendió de un hilo. Entonces Tommy soltó a la niña que corrió sollozando hacia su madre. El arma cayó a su lado, el agotamiento venciendo a la adrenalina. Simplemente no sabía qué más hacer. Fue entonces cuando actuó el segundo tirador. Tal vez vio que la situación se disolvía. Tal vez solo estaba más desesperado que Tommy. Pero su arma se giró hacia Isen con intención letal. Basta de hablar. Isabella no pensó. No podía pensar. Su cuerpo se movió por instinto, agarró el extintor de la pared y lo blandió como si su vida dependiera de ello, lo que probablemente era cierto. El cilindro metálico impactó en el cráneo del tirador con un sonido como el de una campana. Cayó al instante. El arma disparó una vez al techo. Al caer, el disparo pareció despertar a Tommy de su trance. Levantó el arma de nuevo, apuntándola a Isen. El dedo en el gatillo. Lo siento, dijo. Lo siento mucho. Pero no puedo ir a prisión, hija mía. Isen se movió más rápido de lo que los ojos de Isabella pudieron seguir. Golpeó la mano del arma de Tommy a un lado justo cuando disparó. La bala destrozó una ventana en lugar de encontrar carne. Cayeron juntos, rodando sobre vidrios rotos y café derramado. Tommy luchó con la fuerza de la desesperación. Pero Isen luchó con la precisión del entrenamiento. Un golpe en el nervio mediano provocó que la mano de Tommy se abriera con un espasmo. Un codazo en el plexo solar le sacó el aire de los pulmones. Una cuidadosa llave de estrangulamiento, mantenida el tiempo justo, lo dejó inconsciente. Isen rodó, jadeando, con la camisa rasgada y ensangrentada por el cristal. Levantó la vista y vio a Isabella de pie junto a él con el extintor aún levantado, lista para atacar de nuevo si era necesario. Su atuendo de diseñador estaba arruinado. Su maquillaje perfecto, manchado de lágrimas y sudor, pero sus ojos brillaban con una fiereza protectora. Te dije que corrieras, dijo. Sí, bueno. Su voz tembló, pero contuvo el humor. Nunca se me ha dado bien seguir órdenes. Pregúntale a cualquiera. Las sirenas finalmente cortaron el aire, aumentando de volumen a cada segundo. La policía irrumpió por las puertas momentos después, armas en mano, gritando órdenes. Isen se arrodilló de inmediato, con las manos visibles, haciéndose pasar por alguien menos amenazante. Había tenido suficientes interacciones con la policía militar como para saber que los héroes y las amenazas se veían idénticos en el caos. Mientras la policía revisaba la escena, los paramédicos entraron en tropel. Una de ellas, una joven de manos delicadas, insistió en examinar a Isen, cuando le cortó la camisa para comprobar si tenía heridas. Isabella vio el mapa completo de su historia escrito en cicatrices, heridas de bala, marcas de metralla, quemaduras, cada una un momento en el que él había elegido interponerse entre el peligro y la inocencia, con la garganta oprimida por una vergüenza tan profunda que sentía que se ahogaba. Señor, tenemos que llevarlo al hospital, dijo el paramédico, señalando el profundo corte en sus costillas, donde el disparo descontrolado de Tommy lo había rozado, más profundo de lo que había dejado ver. Estoy bien, protestó Isen, pero su rostro palideció. La adrenalina ya no ocultaba el dolor. Mi hija, Lily. La escuela termina a las 3. Necesito hacerlo. Yo me encargo, dijo Isabella, sorprendiéndose con la firmeza en su voz. ¿Qué escuela? Haré que la recojan y la lleven al hospital. Isen estudió su rostro. Esta mujer que había pasado 2 horas diciéndole lo insignificante que era,
que había usado su éxito como un bisturí para diseccionar sus supuestos fracasos. ¿Por qué? La pregunta flotaba entre ellos, exigiendo honestidad. Porque, dijo lentamente, sangraste por desconocidos. Por mí. Después de que no pudo terminar, no pudo expresar la crueldad que había demostrado. Por favor, déjame hacer esto. Le dio la información de la escuela y el contacto de su exesposa para la lista de recogida. Mientras los paramédicos lo subían a la ambulancia, Isabella subió sin pedir permiso. Esa noche, Isabella estaba en su ático. Pero ahora se sentía diferente. No como una fortaleza, sino como un mausoleo. Las luces de la ciudad abajo parecían frías, distantes, irrelevantes. Ella seguía repasando. El momento en que Isen se ofreció a cambio de rehenes. Cuando convenció a Tommy con empatía en lugar de fuerza, todo su dinero, todo su poder, fueron inútiles. Lo que importaba era el coraje, la compasión, la disposición a sacrificarse por los demás. Caminó hacia su oficina en casa, pasó junto a fotos suyas con directores ejecutivos y políticos, junto a portadas de revistas enmarcadas que la proclamaban una mujer a tener en cuenta y una titán de la industria. Parecían artefactos de otra vida, una en la que creía que el éxito significaba ser más duro que los demás, que la vulnerabilidad era debilidad, que la gente como Isen no merecía consideración. Su teléfono vibró con mensajes de su equipo ejecutivo, de periodistas que se habían enterado del incidente, de su madre, preguntándole si había visto las noticias. Los ignoró a todos. En cambio, buscó el número de Isen guardado en la sección de mecánico con desdén y lo miró fijamente. En el hospital, conoció a Lily. La niña tenía la mirada de Isen y su presencia firme, haciendo preguntas serias sobre las lesiones de su padre con la serenidad de alguien que ha aprendido. Demasiado pequeño para que a veces papá llegara herido a casa. Isabella se había quedado mientras hablaban, viendo a Isen transformarse de guerrero en padre. Su voz se suavizó al asegurarle a Lily que estaba bien, que los hombres malos se habían ido, que ella estaba a salvo. ¿Es esta la princesa?, preguntó Lily, mirándola con curiosidad. ¿La princesa? Isabella estaba confundida. Papá dijo que hoy conocería a una princesa. Alguien que vive en una torre y no baja mucho. Isen se sonrojó levemente. Dije que tuvo éxito, Lily. Dijiste que estaba triste. Lily lo corrigió con brutal honestidad infantil. Dijiste que a veces la gente construye torres tan altas que olvida cómo bajar. El recuerdo hizo que los ojos de Isabella ardieran. Había construido su torre tan alta que ya ni siquiera podía ver el suelo. Pero hoy, Isen la había devuelto a la realidad, le había mostrado lo que era la verdadera fuerza. No se trataba de adquisiciones hostiles ni de aplastar a la competencia. Era un padre sosteniendo la mano de su hija con los dedos llenos de cicatrices. Era ofrecerse para salvar a desconocidos. Fue elegir la empatía por encima de la violencia, incluso cuando ésta habría estado justificada. La mañana siguiente llegó gris e incierta. Isabella apenas había dormido, repasando mentalmente cada momento del robo. Cada palabra que había dicho antes de que ocurriera. Se vistió con cuidado, vaqueros y un suéter, ropa que tuvo que encargar porque su armario solo contenía armaduras. Nada de marcas de diseñador, nada de trajes de combate, solo tela para cubrir la piel que sentía demasiado sensible, demasiado expuesta. Los encontró en el parque que Isen había mencionado al dar la información de la escuela. Estaba en un banco, moviéndose rígidamente mientras Lily jugaba en los columpios. Tenía el costado derecho vendado bajo la camiseta y ella podía verlo bien cuando cambiaba de posición, pero estaba allí, presente para su hija, como le había prometido. Isabella se acercó lentamente con una bolsa de una librería y una bandeja de café. «Hola», dijo, sintiéndose inadecuada la palabra. Isen levantó la vista, con la sorpresa reflejada en su rostro. «Isabella, ¿qué haces aquí? Quería ver cómo están las dos». Le ofreció el café, solo, sin azúcar, como lo había visto beberlo. «Y le traje algo a Lily».
Sacó el libro. Una historia sobre un valiente caballero que también era un inventor brillante. Pensé que a alguien a quien le gustan los dinosaurios también le podrían gustar las historias sobre diferentes tipos de fuerza. Lily corrió y examinó el libro con esa expresión seria que Isabella empezaba a reconocer. El caballero es una niña, observó, señalando la portada. Los caballeros más fuertes a veces lo son, dijo Isabella. Lily lo consideró y asintió. Como tú con el extintor. Papá me dijo que le pegaste al hombre malo. Eso fue valiente. A Isabella se le hizo un nudo en la garganta. Tu papá fue el valiente. Papá siempre es valiente, dijo Lily con naturalidad. Pero él dijo que tú también eras valiente, aunque tuvieras miedo. Dijo que esa es la mejor clase de valentía. Isen se removió en el banco, haciéndose sitio. Siéntate, dijo simplemente. Isabella se sentó, hiperconsciente del espacio que los separaba. De lo diferente que se sentía de su desastrosa primera cita. Te debo una disculpa, empezó. Varias, en realidad. Lo que dije, por cómo actué, te estabas protegiendo, interrumpió Isen. Lo vi desde el principio. La forma en que no parabas de mirar las salidas, la forma en que sostenías el teléfono como un escudo. Algo te pasó. Algo que te hizo decidir que atacar era más seguro que ser vulnerable. Ella lo miró fijamente. ¿Cómo lo hiciste? De la misma manera que probablemente te diste cuenta. Doblo mi servilleta en las esquinas militares y reviso cada habitación 2 veces al entrar. El trauma reconoce el trauma. La simple verdad la destrozó. Se suponía que me casaría hace 3 años. Se escapó esa mañana con todo. Dinero, dignidad, fe en la gente. Me reconstruí para no necesitar a nadie nunca más, para no volver a ser débil. Y regresé de Afganistán con piezas faltantes, dijo Isen en voz baja. No eran partes físicas, esas sanadas, sino partes de mí que sabían confiar, relajarse, creer que el mundo era básicamente seguro. Mi exesposa intentó que volviera a amarme, pero esa persona murió en Kandahar con mi compañero de escuadrón. Solo podía construir algo nuevo con lo que quedaba. Se sentaron en silencio, observando a Lily mover las piernas en el columpio, alcanzando el cielo con cada arca. No sé cómo no ser quien me he convertido, admitió Isabella. Hoy en la oficina, me sorprendí a punto de humillar a un becario por un pequeño error. Es como la memoria muscular ahora. Golpea primero. Mantén la distancia. Nunca muestres debilidad. Requiere práctica, dijo Isen. Desaprende mecanismos de supervivencia cuando ya no los necesitas. Pero Lily ayuda. Los niños no te dejan mantener la distancia. Te necesitan por completo, no solo las partes que has decidido que son seguras para mostrar. No sé nada de niños, dijo Isabella. Nadie lo sabe hasta que tiene que aprender. Hizo una pausa y luego añadió, ese café se está enfriando. Bajó la mirada a la taza intacta que tenía en las manos. La verdad es que no me gusta el café, admitió. Lo bebo porque se supone que los directores ejecutivos se basan en la cafeína y la ambición, rió él. Una risa de verdad que lo hizo reaccionar y llevarse una mano a las costillas. A mí tampoco me gusta. Me recuerda al despliegue. Quemado, amargo, necesario, pero desagradable. Entonces, ¿por qué lo bebes? ¿Por qué? Eso es lo que hace la gente normal en las citas para tomar café. Lo absurdo del asunto. Ambos bebiendo algo que odiaban hacer normalmente hizo reír también a Isabella. Hacemos una buena pareja, ¿verdad? El director ejecutivo que no puede dejar de atacar y el soldado que no puede dejar de defender. Quizás por eso Chloe nos tendió una trampa, sugirió Isen. Vio a 2 personas que necesitaban recordar que había otras formas de ser. Lily corrió hacia ellos y les agarró las manos. Vengan a empujarme en los columpios, los 2. Y así lo hicieron. Isabella a un lado y Isen al otro, sincronizando sus empujones mientras Lily chillaba de alegría. Por un instante, Isabella se olvidó de las adquisiciones hostiles y las estrategias de mercado.
La mano de Isen rozó la suya mientras empujaban, y no se apartó. Ella tampoco. Me gustaría volver a intentarlo, dijo Isabella de repente. La cita, quiero decir. Sin armas ni robos, ni que yo sea horrible, la miró Isen, evaluándola. No soy una persona fácil con quien estar, advirtió. Tengo pesadillas. Miro las salidas compulsivamente. A veces desaparezco en mi cabeza y no encuentro el camino de regreso durante horas. Y Lily es lo primero. Siempre. Yo tampoco soy fácil, replicó Isabella. Trabajo demasiado. Tengo problemas de confianza que necesitan su propio código postal. Probablemente diga algo cruel sin querer porque esa es mi forma de ser y no tengo ni idea de cómo formar parte de algo en lugar de estar al mando. Parece que somos perfectos el uno para el otro, dijo secamente. El martes, sugirió el mismo café. Al parecer, reabrirán con seguridad mejorada y café gratis para los supervivientes. Acabas de decir que no te gusta el café. Entonces tomaremos té y fingiremos que es café. Se nos da bien fingir. Esta vez, cuando él rió, ella notó cómo transformaba su rostro, suavizando la hipervigilancia en algo más joven, más ligero. El martes, asintió. Pero sigo sin estar sentado de espaldas a la puerta. No esperaba otra cosa. El martes llegó inusualmente cálido. La primavera se impuso contra las últimas garras del invierno. Isabella llegó temprano, tras haberse cambiado de ropa solo 2 veces esta vez. Progreso, pensó. El café tenía ventanas nuevas, vidrio reforzado que reflejaba la luz de forma diferente. Un guardia de seguridad asintió y ella reconoció el agotamiento en sus ojos. Probablemente otro veterano contratado porque sabía cómo era la violencia antes de que se anunciara. Isen llegó justo a tiempo. Y cuando él extendió su mano a modo de saludo, ella la tomó como es debido, sintiendo los callos de los que una vez se había burlado, comprendiendo ahora que eran evidencia de un trabajo que importaba. Arreglando cosas, construyendo cosas, sosteniendo la mano de su hija durante las tormentas de la vida. Entonces, dijo mientras lo sentaban frente a la puerta, ella aceptando que así era él. Háblame de la madre de Lily. La pregunta lo sorprendió, pero respondió con honestidad. Sara la conoció en la universidad antes de que yo supiera quién era o en qué me convertiría. Esperó durante 2 despliegues, pero el tercero nos destrozó. Regresé diferente. No peor, solo diferente. Más tranquilo. Había perdido la capacidad de preocuparme por las cosas pequeñas. No podía fingir que perder una reserva para cenar importaba cuando había visto lo que realmente importaba. Lo intentó. Dios, lo intentó. Pero no puedes amar a alguien para que vuelva a ser quien solía ser. ¿Lo extrañas? ¿Quién solía ser? Isen consideró cuidadosamente. A veces extraño poder dormir sin revisar las cerraduras 3 veces. Extraño creer que la mayoría de las personas son básicamente buenas. Pero esa versión de mí no pudo haber protegido a esas personas ayer. No pudo haber calmado a Tommy ni haber mantenido a todos con vida. Tal vez nos convertimos en quienes necesitamos ser, no en quienes queremos ser. Y Sara, ella es feliz ahora. Se casó con un maestro, tiene 2 hijos más. Él es un buen hombre. Suave en todas las formas en que yo soy duro. Mejor para ella. Mejor para Lily ver que hay diferentes maneras de ser un hombre. Isabella se encontró contándole sobre la boda que no fue, sobre estar parada en esa iglesia sintiendo que se estaba disolviendo, sobre el momento en que decidió convertirse en alguien a quien no podían dejar porque nadie podía acercarse lo suficiente para irse. Pensé que el dinero era una armadura. El poder era un arma. Si fuera más rico, más malo, más exitoso que todos los demás, estaría a salvo. ¿Estabas a salvo? Estaba vacío, admitió, exitoso y vacío. Lo había ganado todo y no tenía nada. Hablaron durante 3 horas, más allá del café y el té, durante el almuerzo hasta la luz tenue de la tarde que tiñó el café de dorado. Se enteró de que él leía filosofía para tratar de comprender lo que había hecho en la guerra. Se enteró de que ella miraba en secreto reality shows sobre amas de casa para recordar que todo el mundo era desordenado, incluso con el dinero. Descubrió que su gentileza era una elección. No es un defecto que fuera capaz de ejercer la violencia,
sino que eligió la paz todos los días, cada momento. Descubrió que su crueldad era miedo cristalizado, que debajo de ella había alguien que una vez había creído tan completamente en el amor que su traición había requerido una transformación completa para sobrevivir. «Tengo que recoger a Lily», dijo finalmente, de mala gana. «¿Puedo venir?» La pregunta la sorprendió tanto como a él. «Quiero decir, si te parece bien, le compré otro libro. Tal vez podría dárselo». La domesticidad de recoger a un niño de la escuela era muy ajena a su mundo de reuniones de juntas directivas y decisiones de miles de millones de dólares. Pero cuando Lily los vio a ambos y corrió con su mochila rebotando, cuando agarró la mano de Isabella con tanta naturalidad como agarró la de Isen, algo en el pecho de Isabella se abrió. El sábado llegó gris y lluvioso. Pero Isabella se mantuvo al margen con otros padres, usando botas de lluvia que costaban más que el alquiler de la mayoría de las personas, pero sintiéndose más real que en años. Ella aplaudió cuando Lily pateó la pelota, principalmente en la dirección equivocada, y se rió cuando todos los niños la persiguieron en grupo. Después del juego, en la pizzería que olía a grasa y resonaba con voces de niños, Isabella ayudó a Lily con su caja de jugo y la escuchó explicar por qué los T-Rex eran los mejores dinosaurios. Otros padres los incluyeron naturalmente en conversaciones sobre eventos escolares y fiestas de cumpleaños. Esa noche, después de que Lily se durmiera, se quedaron en la pequeña cocina de Isen mientras él preparaba café. Ninguno de los dos quiso por costumbre y nerviosismo. Lo doméstico, el refrigerador abarrotado cubierto de obras de arte de Lily, los platos secándose en el estante, normalmente hacía que el pecho de Isabella se oprimiera con un anhelo que no sabía cómo nombrar. «No sé cómo hacer esto», admitió. «Se parte de algo pequeño, real e importante». «Yo tampoco», dijo. «Sé cómo sobrevivir, cómo proteger, cómo compartimentar. Pero esto», señaló entre ellos. «Esto me aterroriza más que cualquier tiroteo». «¿Por qué?» «Porque en combate lo peor que pasa es que mueres. Aquí, lo peor es que Lily se encariña y luego se lastima o te dejo entrar y te das cuenta de que estoy demasiado dañada, demasiado difícil, demasiado trabajo». Isabella dejó su café intacto y se acercó a él. «¿Qué pasa si estoy igual de dañado? ¿Qué pasa si ambos trabajamos demasiado? ¿Qué pasa si eso nos hace perfectos el uno para el otro porque entendemos el costo de la reconstrucción?» Él la miró durante un largo momento. Esta mujer que había entrado en su vida con crueldad y zapatos de diseñador, que había lanzado un extintor contra un hombre armado que estaba aprendiendo a ser suave otra vez a pesar de que todos sus instintos gritaban en su contra. «Esto podría salir mal», advirtió. «Todo podría salir mal, pero hoy estuvo bien». Entonces la besó, con cuidado de sus costillas aún sanando. Consciente de su tendencia a huir, fue gentil e inquisitiva. Nada como la pasión que había conocido antes. Sin conquistas, sin reclamos, solo conexión, solo posibilidad. 3 meses se convirtieron en 6. Isabella aprendió el ritmo de su vida. Temprano en la mañana, preparando a Lily para la escuela. Las pesadillas de Isen. Eso significaba que algunas noches desaparecía en el garaje para reconstruir un motor hasta que sus manos dejaban de temblar. Partidos de fútbol donde ella animaba más fuerte que nadie. Empezó a trabajar desde el apartamento de Isen. A veces, su computadora portátil lucía absurda sobre la mesa rayada de la cocina, tomando conferencias telefónicas mientras Lily coloreaba a su lado. No fue fácil. A veces cometía un desliz, hacía un comentario cortante que habría devastado a un rival comercial, pero hirió a Isen de maneras que tardaron días en sanar. A veces desaparecía en sí mismo, presente pero inalcanzable, librando batallas en países que nunca había visto. Pero también hubo momentos de gracia, cuando Isen le enseñó a cambiar el aceite, con sus manos sobre las de ella, mostrándole cómo sentir cuando algo andaba mal solo con el tacto. Cuando Isabella le enseñó a Lily sobre el interés compuesto usando su alcancía, haciendo que las matemáticas fueran mágicas, la casa que encontraron estaba en Brooklyn, lo suficientemente cerca del trabajo de Isabella, pero lo suficientemente lejos como para sentirse alejada de ese mundo. 3 dormitorios, 2 baños, un patio que necesitaba reformas. Un garaje que hizo que los ojos de Isen se iluminaran. El día de la mudanza llegó en primavera,
Un año después de esa violenta primera cita, Lily dirigió el tráfico con la seriedad de un general, asegurándose de que sus dinosaurios estuvieran colocados correctamente en su nueva habitación violeta. Esa noche, en su nuevo hogar, con cajas todavía por todas partes y Lilia durmiendo arriba, Isabella encontró a Isen en el porche trasero, contemplando las estrellas apenas visibles a través del resplandor de la ciudad. ¿Se arrepiente?, preguntó ella, sentándose a su lado. Número solo pensando en caminos. Como tuve que pasar por el infierno para encontrar esto. Como necesitabas construir esos muros para aprender a derribarlos. Como un robo violento se convirtió en nuestra historia de origen. Probablemente deberíamos contarle a la gente que conocimos en una cafetería. Isabella sugirió, dejad de lado las armas y la crisis existencial. Lily no nos deja. Ella ya le contó a toda su clase que eres una princesa que luchaba contra los malos con un extintor de incendios. Isabella se rió y luego se puso seria. Casi pierdo esto. Casi dejo que mi miedo y mis prejuicios me roben esta vida. Si no hubieras sido paciente, si no hubieras visto a través de la armadura, nos salvamos el uno al otro, dijo Isen simplemente. Me recordaste que hay vida más allá de la supervivencia. Te recordé que hay fuerza más allá de la conquista. 5 años después de esa primera cita, Isabella estaba en su garaje, con las manos cubiertas de grasa, ayudando a Isen a reconstruir un motor mientras Lily hacía los deberes en el banco de trabajo. Su ropa de diseñador colgaba en el armario, la usaba para las reuniones de la junta directiva, donde todavía era feroz, pero ya no cruel. Había aprendido la diferencia entre fuerza y dureza, entre éxito y valor. Isen todavía revisaba las cerraduras, todavía prefería asientos frente a las puertas, todavía desaparecía a veces en pesadillas que no podía seguir. Pero también se rió más, durmió mejor, había aprendido a confiar en que las cosas buenas podían durar si estabas dispuesto a luchar por ellas de manera diferente a como lo habías hecho antes, mamá. Lily dijo que había comenzado a llamar a Isabella así hace 2 años. Naturalmente, sin discusión. ¿Podrías ayudarme con estas matemáticas? No bebió. Violencia. Habían sobrevivido. Y el acto radical de elegir confiar después de que la confianza se había roto. Habían aprendido que el amor no era la ausencia de daño, sino la presencia de la gracia. Que las familias no nacían sino que se construían. Que a veces la peor primera cita podría convertirse en la mejor vida si fueras lo suficientemente valiente como para intentarlo de nuevo. Y en su pequeño rincón de Brooklyn, en una casa que necesitaba reparaciones constantes, con una habitación violeta y un garaje que olía a aceite de motor y posibilidades, habían encontrado algo que valía más que todos los millones de Isabella o todas las medallas de Isen. Habían encontrado su hogar.